Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 7. Estamos en la nueva serie que hemos titulado Nuestro Credo, porque lo que creemos define lo que somos, ¿cierto? ¿En qué es lo que creemos? Estas semanas consecutivas van a ser mensajes doctrinales, ya acerca de la doctrina de fe de la Iglesia. Así que usted ponga mucha atención y también trate de aprovechar al máximo lo que va a recibir. Muchas veces no se predican muchos sermones doctrinales desde las iglesias, más bien se predican sermones motivacionales. Vamos entonces a la primera carta de Juan en el capítulo 5, verso 7. Dije primera de Juan, porque hay un evangelio de Juan, pero también hay 3 cartas de Juan. Vamos a ponernos de pie entonces. Dice así la palabra del Señor. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Vamos a leerlo porque es cortito. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Padre, te damos muchas gracias en este momento, te pedimos tu bendición sobre tu palabra, Señor. Pedimos que podamos abrir nuestros corazones a poder ser enseñados, Señor, adoctrinados en tu santa palabra, para que podamos, Señor, comprender las verdades del Dios al cual nosotros adoramos. Te damos muchas gracias, Señor. Queremos poner nuestros corazones atentos, Señor, Padre, y que toda distracción quede fuera en estos momentos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Bueno, el día de hoy vamos a ver la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios, y tenemos que decirlo de antemano, no es un tema fácil, no es un tema sencillo la Trinidad de Dios. Es uno de los más grandes misterios con respecto a nuestro Señor. Así que nosotros en nuestra humanidad hacemos el intento de explicarla a través de la Biblia, utilizando, ¿cierto?, la revelación escrita que tenemos. Tratamos de explicar sistemáticamente qué es lo que es la Trinidad de Dios. Ahora, no es un concepto sencillo y muchas veces probablemente muchos de nosotros hemos estado haciéndonos muchas preguntas y hemos tenido muchas cuestionantes con respecto a la Trinidad de Dios. Partiendo, la Trinidad de Dios, o la palabra, mejor dicho, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. De la misma manera en que tampoco aparece la palabra Biblia en la Biblia. Pero, por ejemplo, el concepto que representa se encuentra claramente a través de todas las Escrituras. O sea, no tenemos la palabra Trinidad en la Biblia, pero el concepto que encierra y que envuelve la palabra Trinidad, nosotros la tenemos desde el primer libro de la Biblia. O sea, a través de toda la Biblia nosotros podemos ver el concepto de la Trinidad. Ahora, el propósito de la exposición acerca de la Trinidad tiene el propósito de reforzar al cristiano que ya está convencido, ¿cierto?, de la veracidad de esta enseñanza bíblica, que es fundamental para el cristianismo, y también confirmar nuestra doctrina de fe. ¿Por qué es importante? Porque confirma nuestra doctrina de fe. Nosotros somos una iglesia trinitaria que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, 3 personas diferentes en función, pero iguales en esencia. Los 3 son Dios. Ahora, sin la doctrina bíblica de la Trinidad no hay cristianismo.
es tan importante como eso. Aquí está la forma en que hay un teólogo que se llama Wayne Grudem, resume algunas de las muchas razones por las cuales importa tanto la Trinidad. Y esto está tomado de su teología sistemática. Dice, primero, la expiación está en juego. Si Jesús es meramente un ser creado y no plenamente Dios, es difícil concebir que Él, una criatura, pudo llevar la ira total de Dios contra todos nuestros pecados. ¿Podría alguna criatura, por grande que fuera, salvarnos de verdad? ¿Se da cuenta? La Trinidad de Dios es tan importante porque también está directamente relacionado con la divinidad de Jesús. Hemos hablado acerca de Jesús y vamos a hablar más adelante, pero muchos han aludido a Jesús como solamente un personaje histórico que existió hace más de 2000 años. Y la mayoría de las personas que creen de esa manera piensan que Jesús vino a existencia solamente en ese momento. Pero nosotros sabemos por la revelación bíblica que Jesús estaba desde un principio con Dios. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ver una definición de lo que podría ser una buena definición de la Trinidad. Dice, Trinidad es el vocablo teológico unánimemente utilizado por el cristianismo ortodoxo para hacer referencia al concepto escritural de un único Dios eternamente subsistente en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos de Trinidad, estamos hablando de un solo Dios, que se nos ha revelado en tres personas distintas, con funciones distintas. Los tres igualmente en poder y en esencia, porque los tres son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Bueno, como ya les mencioné en un principio, la palabra no aparece en la Biblia, pero su concepto nosotros lo podemos ver desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, nosotros podemos ver la revelación de Dios. Ahora, al parecer, podría haber sido Teófilo de Antioquía. Él era un apologista. Un apologista significa una persona que defiende la fe. Él, en el segundo siglo, probablemente fue el primero en utilizar esta palabra, Trinidad. Aunque fue Tertuliano, considerado algunos de los padres de la iglesia, de Cartago su mayor promotor, y quien en cierta medida sentó las bases en el futuro desarrollo de lo teológico en cuanto a esta enseñanza. Ahora, hay algunos puntos importantes que yo quiero que consideremos cuando hablamos de la Trinidad. Primero, la doctrina de la Trinidad es bíblica. Nosotros vamos a encontrar su enseñanza a través de la Escritura. Segundo, la doctrina de la Trinidad es esencial en el cristianismo. Es una parte fundamental del cristianismo. Tercero, la doctrina de la Trinidad no contradice el Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos esto? Porque en el Antiguo Testamento la revelación de Dios fue parcial. La revelación de Dios ha sido una revelación progresiva hasta que se cerró el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Cuarto, la doctrina de la Trinidad de Dios es algo inexplicable. ¿En qué sentido? De que es algo complejo. La Trinidad de Dios es un concepto complejo. Vamos a ver primero lo que es la Trinidad en la Biblia. Bueno, nosotros en el Antiguo Testamento encontramos la doctrina de la Trinidad de Dios de manera implícita. ¿Qué significa de manera implícita? Lo que quiere decir que está incluida en el Antiguo Testamento sin que éste lo diga específicamente o directamente, sino que se lee, por así decirlo, entre líneas, pero no fue una revelación directa.
Ahora, muchos críticos dicen que nuestra fe es contradictoria porque según ellos no hay nada que hable de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Como nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, donde se habla del Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no se habla así. Pero recuerde lo que le dije hace un momento atrás, que la revelación de Dios es progresiva. Él fue revelando de lo más básico hasta lo más complejo. Él preparó a la humanidad para revelarse a sí mismo. Ahora, ante eso, es necesario comprender que la revelación que Dios nos ha dado en su palabra es progresiva. Y tampoco podemos decir que es correctiva. Es una palabra, una revelación progresiva, pero nunca correctiva. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no es que se corrija. Recuerde que Dios no puede mentir. Él es, en esencia, Él es la verdad. Así que no hay una contradicción. Él no se está corrigiendo en el Nuevo Testamento y decir, bueno, en el Antiguo no les dije que era 3, pero ahora les digo que soy un Dios en 3 personas. No está diciendo eso. Así que la doctrina no es correctiva, pero sí progresiva. Por ejemplo, en Génesis no se nos habla que el Mesías nacería del linaje de David o que Jesús resucitaría al tercer día. En el libro de Génesis, Dios se presenta a sí mismo como el Creador y nos da, por así decirlo, algunas luces de lo que era su esencia como Dios. Ahora, por otro lado, aunque la Biblia no enseña en el Antiguo Testamento la doctrina de Dios, de la Trinidad de Dios, con claridad, ¿ya?, con la que nosotros podemos verla en el Nuevo Testamento, sí hay indicios en el Antiguo Testamento de que Dios es un Dios trino, incluso desde el comienzo de las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1, verso 26, dice así la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si usted estudió la gramática española, usted va a entender de que ese verbo hagamos viene del verbo hacer y está conjugado en la primera persona del plural. Eso significa que nosotros podríamos decir, nosotros hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, cuando nosotros decimos hagamos, estamos refiriéndonos a la primera persona, que es nosotros. Y cuando hablamos de nosotros, se está hablando en plural, más de una persona. Así que, ¿con quién estaba hablando Dios? ¿Con los ángeles? ¿Acaso los ángeles tenían el poder de crear? No. Es una conversación de las 3 personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Otro pasaje del Génesis es el Génesis capítulo 11, verso 7, donde dice así: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Se está refiriendo al episodio de la Torre de Babel. Y nuevamente hay una conversación en plural. Nosotros descendamos y nosotros confundamos su lengua. Dios ya se estaba dando a conocer de alguna manera, aunque obviamente que nosotros ahora que tenemos la revelación completa podemos verlo con claridad. Génesis capítulo 3, verso 22, después de que el hombre cayó en pecado, dice así la Biblia: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Nuevamente el plural, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nuevamente Dios, en una conversación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo, es como uno de nosotros. Ahora, tenemos también otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, está el Salmo 45, versículos 6 al 7, que es considerado un salmo mesiánico.
el cual es citado en Hebreos capítulo 1, verso 8. Tenemos muchas referencias bíblicas y yo quiero limitarme a nombrarle mucho, porque si no le voy a bombardear de versículos. El Salmo 110:1 también es un salmo mesiánico y dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo fue citado por Jesús en Mateo capítulo 2, verso 44, y él explica que se está refiriendo a sí mismo. Él explica que ese salmo aludía a su propia persona. Y al hacer eso, él se está atribuyendo divinidad. Y sabemos que Jesucristo es Dios. Ahora, en estos momentos, es legítimo que nosotros podríamos hacernos la siguiente pregunta, pensando sobre todo en el pensamiento judío. ¿Por qué Dios no se reveló como un ser trino en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Bueno, podríamos tener muchas respuestas a esto. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento no se mostró directamente como un Dios trino? Ahora, podríamos empezar aseverando, en primer lugar, que Dios efectivamente se muestra como un Dios pluripersonal, más de una persona, en muchos pasajes e incidentes del Antiguo Testamento. En algunos episodios del Antiguo Testamento Él se muestra como más de una persona, pero no de una manera tan manifiesta como es en el caso del Nuevo Testamento. Ahora, la razón, algunos dicen, probablemente la razón es obvia. Por un lado, el pueblo judío tenía mucha influencia del paganismo de las naciones vecinas y siempre mostró una inclinación a la adoración politeísta. Usted sabe lo que es el politeísmo, es la adoración en muchos dioses. Por lo tanto, la influencia que tenía de las naciones vecinas, algunos eruditos dicen probablemente hizo retrasar la revelación de Dios sobre el pueblo de Israel, porque probablemente ellos pudieran haber malentendido el concepto de la Trinidad y haber pensado de que servían a tres dioses. Ahora, por otro lado, es de conocimiento general que la revelación bíblica sigue de un orden ascendente y, como les mencioné, progresiva y también nunca correctiva. Va de menos a más y el principio que alcanza su clímax es con Cristo Jesús. Cuando Cristo viene a la tierra y se encarna, es el clímax de la revelación de Dios. Él mismo está tomando una forma de hombre y viniendo a morar entre nosotros para traernos la salvación. Nadie podía pagar la salvación. Solamente hubo uno que reunió los requisitos, y era que fuera sin pecado. Y sabemos que Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, no cometió pecado. Ahora, ¿contradice la enseñanza de la Trinidad el estricto monoteísmo bíblico? Ahora, muchas personas nos han acusado a los trinitarios que sostenemos una doctrina de la Trinidad y que creemos en la existencia de más de un Dios. Y de alguna manera nos están tachando infundadamente de triteísta, de creer en tres dioses. Pero esto no puede estar más lejos de esa verdad y deriva en el último término en una falacia y en una herejía. Y estas son enseñanzas heréticas por las siguientes razones. Primero, la Trinidad no consiste en la creencia de tres dioses, sino de un solo Dios. Segundo, las tres personas de la deidad no son seres separados e independientes, sino tres personas coeternas, coesenciales y consubstanciales. Las tres personas son eternas, son iguales en esencia y iguales en substancia. El monoteísmo bíblico no es sinónimo de monismo,
o de unipersonalismo, de una persona, sino de una unidad compuesta, como vamos a ver un poco más adelante. Ahora, la Trinidad en el Nuevo Testamento ya viene de manera explícita y ya se nos revela con claridad aquel Dios trino que se presentó en el Antiguo Testamento como un Dios y que sigue siendo un Dios para nosotros, un solo Dios, pero revelado en tres personas. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es un pasaje misterioso de la Biblia, pero ahí ese pasaje está involucrando a las tres personas de la Trinidad en el bautismo de Jesús. Jesús está recibiendo el bautismo, el Espíritu Santo baja simbólicamente como paloma y se escucha una voz del cielo. Están presentes las tres personas de la Trinidad. Ahora, Mateo 28, 19 también es un pasaje trinitario. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos acerca de la gran comisión, Él les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús da esa orden? Porque Jesús les está diciendo: está Dios Padre, está Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, hay algunos que han atacado la doctrina trinitaria porque cuando está predicando Pedro en el libro de los Hechos, él le dice: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Bueno, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para arrepentimiento de pecados y para obtener la vida eterna. Entonces algunos dicen hoy en día que el bautismo debe ser solo en el nombre de Jesús, y a tal ha llegado esa creencia que se ha creado una doctrina o una iglesia que se llama, o que se le denomina, mejor dicho, solo Jesús, que niegan la existencia de la Trinidad. Si alguien incluso va a una iglesia de este tipo y ha sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos le van a decir que ese bautismo no es válido y usted tiene que ser rebautizado solamente en el nombre de Jesucristo. Pero recuerde una de los principios de la hermenéutica o de la interpretación bíblica, que dice que ningún pasaje de la Biblia tiene que ser interpretado de manera aislada de la revelación completa de la Biblia. Por lo tanto, esas personas ya están cometiendo un error exegético, porque no están considerando la enseñanza de Mateo 28. Porque acá se menciona al Hijo de Dios. Cuando nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Hijo está ahí nombrado como la segunda persona de la Trinidad. Ahora, ¿por qué Pedro les dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo? Él tenía que hacerles entender a los judíos que Jesucristo era el Mesías y que en el nombre de Jesucristo ellos iban a tener salvación y vida eterna. Pedro no está negando la enseñanza o está contradiciendo la enseñanza de Jesús, simplemente se está enfocando en lo que los judíos debían que entender: que Jesucristo era y es y será Dios. Gloria a Dios. Ahora, Juan 14, 6, Jesucristo hablando también dice: y yo rogaré al Padre y Él les dará el Consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Él dice que iba a rogar al Padre para que el Padre enviara al Consolador. El Consolador es un nombre para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente descendía de manera temporal sobre las personas.
Las llenaba, la persona entregaba el mensaje de parte de Dios, pero luego el Espíritu Santo lo dejaba. Pero cuando Jesucristo dice que aquí iba a rogar al Padre y el Padre envía al Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo permanece con nosotros. Ahora el Espíritu Santo está en medio de nosotros y es más, está en nosotros. Ahora mora en nosotros. Así que nunca usted tenga una oración, Espíritu Santo, ven. Si usted es cristiano, el Espíritu Santo está viviendo en usted. Así que no lo llame. Él ya vive en usted. Ahora hay un pasaje que revela una unidad compuesta en Dios. Y es un pasaje famosísimo, sobre todo para los judíos. Es Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que se conoce como el Shema. Aquí está: Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, que significa: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero cuando nosotros vamos al idioma original, aquí dice Shema Israel Adonai Elohim. Y Elohim es una unidad compuesta. Significa que se está refiriendo a más de una persona. O sea, ya los nombres que utilizaba Dios, o que se utilizaron para Dios, ya estaban revelando parte de su esencia. Elohim es una unidad compuesta. Ahora, esta cita constituye el núcleo de la fe judía y es uno de los artículos innegociables para todo israelí observante de la ley mosaica. Ahora, pero no obstante, para sorpresa de muchos antagonistas de la Trinidad, el pasaje revela más de lo deseado. O sea, está revelando a un Dios trino. Podría seguir toda la tarde nombrándole muchos versículos y pasajes que se refieren a la Trinidad de Dios. Es un concepto que no es fácil de comprender. Yo en un momento, déjeme decirle que luché mucho con este concepto. No, me era muy difícil comprenderlo. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos aceptar este concepto de Dios por fe. Incluso muchos se han atrevido a utilizar algunas ilustraciones para tratar de explicar lo que es la Trinidad de Dios. Por ejemplo, algunos han utilizado el agua, que el agua está en un estado sólido, líquido y gaseoso. Que el agua sigue siendo agua, pero se presenta de tres maneras diferentes. Algunos han tratado de explicar la Trinidad de Dios así, pero no lo explica. Algunos han tratado de explicar la Trinidad de Dios con un trébol de 3 hojas, diciendo que el trébol es uno, pero también cada hoja representa la Trinidad de Dios. También es algo difícil de comprender. Un profesor del seminario, el profesor Patrick Mahoney, cuando nos enseñó teología bíblica, él, recuerdo claramente estas palabras que nos dijo: nosotros simplemente como cristianos debemos aceptar la doctrina de la Trinidad de Dios porque la Biblia lo revela, la Biblia lo afirma, pero no utilicemos ningún tipo de ilustración, porque cualquier tipo de ilustración se va a quedar pequeña y corta para explicar uno de los misterios más grandes de la revelación de Dios. La revelación de Dios muchas veces para nosotros es incomprensible. Nosotros conocemos a Dios y aún le seguimos conociendo a través de la palabra. Pero ¿sabe qué? Nosotros aún así no tenemos una comprensión completa de todas las cosas. Yo no puedo dar respuesta a todas las cosas.
Hay muchos misterios que a veces nos envuelven en nuestra vida, en la vida de otras personas. ¿Por qué Dios decide sanar a alguien y a otra persona no? ¿Por qué Dios protege a alguien de la muerte y a otra persona no? Los cristianos nos enfermamos. Los cristianos también hemos muerto en accidentes trágicos. Los cristianos también sufren, también quedan sin trabajo. Los cristianos también pasan momentos difíciles. Así que ser cristiano no significa tener una vida libre de problemas. Hay muchas respuestas que no vamos a tener. A veces hay personas que se han acercado a mí tratando de buscar una respuesta. Y sé que se acercan de manera sincera. Yo les trato de guiar bíblicamente hacia una comprensión mejor de Dios, pero a veces no tengo una respuesta para darle. Porque también en mi limitación como ser humano no puedo comprender los grandes misterios de Dios. La Trinidad es uno de esos misterios. Pero es uno de esos misterios que nosotros debemos aceptar, debemos enseñar y predicar. Si nosotros no lo hacemos, podemos caer en enseñanzas heréticas, en herejías. La Trinidad, para terminar, es fundamental para nuestra fe cristiana. Y no hay manera de comprender a cabalidad la complejidad que esto involucra. Por esta razón, nosotros debemos aceptarla simplemente por fe, ya que la Biblia lo enseña. La Biblia enseña acerca de un Dios existente en tres personas, iguales en esencia, iguales en poder, pero distintos en función. El Padre es el que juzga, Jesucristo es el que intercede y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y de juicio. Como les dije hace un momento atrás, no debemos usar ningún tipo de ilustración, ya que ninguna de ellas representaría completamente algo tan complejo. Nuestra declaración de fe lo dice. Creemos en un Dios eternamente existente, revelado en tres personas: en Padre, en Hijo y Espíritu Santo. Así que podemos definirnos a nosotros mismos como una iglesia trinitaria, y eso es fundamental en nuestra doctrina de fe. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor.